la pasada clase lo que habíamos visto era algo relacionado a la recolección de datos, las fuentes que están disponibles en el país, una alternativa con esto de la información en la web y las APIs, y bueno, también información vinculada, bueno, un punto vinculado a esta importancia de pensar en unir archivos cuando tenemos múltiples archivos, esta idea de estos archivos o enlace de archivos que en algunos casos se puede dar y bueno, también algunas, más que todo pautas, ¿no? En el momento en el que uno quiere guardar la información, desde estructuras muy simples, pasando por paquetes estadísticos y ya entrando después a bases de datos relacionales, ¿no? Tal como lo han visto en, en la materia de bases de datos. Lo siguiente es un poco entender cómo funciona este concepto del Big Data en el fondo, ¿no? Eh, o cuáles son las soluciones o alternativas que se plantean para encarar un problema con bases de datos grandes, ¿no? O masivas. Y ahí entra este punto que se denomina programando con Big Data, que justamente tiene la idea de dar una pauta o un acercamiento a de alguna manera al concepto del software que existe detrás para manejar grandes volúmenes de datos, ¿ya? Entonces ahí hay que introducir un concepto que es este concepto del MapReduce, que es un concepto que se genera o nace justamente de manera paralela un poco al concepto de Big Data. O sea, es un poco la fuente de origen, ¿no? Voy a poner ahí, por ejemplo, van a ver cuando ponga MapReduce en, en Internet, van a empezar siempre a encontrar muchas palabras en este término, en esta terminología de Big Data. Uno es esto del framework, ¿no? Un marco de trabajo ahí, que tiene un concepto por detrás respecto a cómo trata la información, ¿no? Nosotros en la práctica no vamos a entrar un poco a ver, digamos, lo que hacen estos softwares, pero el concepto de su funcionamiento está justamente detrás de esta idea del MapReduce. Los orígenes del Big Data están muy vinculados a veces o, o el nacimiento, básicamente, un poco de estos frameworks que se basan en este concepto del MapReduce, están muy orientados a algunos artículos que presentaba Google por el 2004, ¿no? Uno de los sistemas que lograba manejar los volúmenes de datos que ellos tenían de una manera eficiente, ¿no? A partir de eso se han propuesto algunos de estos softwares y actualmente varios de ese estilo, ¿no? Varios frameworks que tienen ese concepto del MapReduce, ¿no? Sí, a ver, nos vamos a ver aquí a las imágenes. En todos los escenarios van a ver algo, un esquema muy similar, si se dan cuenta, ¿no? Muy similar, ¿no? Y estos esquemas lo que tratan justamente de mostrar es el funcionamiento o la idea que está por detrás de este concepto del MapReduce para que una computadora pueda de alguna manera trabajar con una base de datos que en circunstancias normales no podría, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Tenemos una base de datos grandes que la memoria RAM del equipo no soporta, ¿no? Entonces no es necesario tener otra computadora o armarse un servidor o alquilar un servicio en la nube necesariamente. Uno puede utilizar parte de estos frameworks, dependiendo también el volumen de la información, ¿no? Dependiendo también el volumen de la información. El MapReduce en el fondo considera tres etapas, ¿no? Considera tres etapas en su concepción, ¿no? Este map, que es una idea de mapeo o de identificación eh, de la data que va a entrar finalmente, ¿no? Pensaremos que estos son los bloques, ¿no? Este es el bloque de la información, ¿no? La información que está en el disco duro, ¿no? Pensemos que esta es la información. Para empezar, el framework o esta idea del MapReduce no carga toda la base de datos para que nosotros podamos trabajar con ella. No hace eso, ¿no?
A diferencia de lo que normalmente estamos acostumbrados en el ERE, por ejemplo, ¿no? En el ERE queremos cargar una base de datos o en el SPSS o en el Stata. Cargamos esa base de datos y la base de datos nos aparece, la podemos ver, podemos navegar a través de ella, ¿no? Eh, Esa es una de las características principales en esto del MapReduce, es que no necesariamente carga toda la base de datos al sistema. Porque si hiciera eso, ya estaríamos comprometiendo la RAM del equipo y obviamente el concepto ya no funciona. Entonces, lo que se hace es, inicialmente, a partir de la base de datos que se tiene, ¿no? De la base de datos que nosotros queremos cargar, ¿no? En el disco duro, se hace una partición, ¿no? Estos frameworks lo que hacen es una especie de partición de esta base de datos en distintos pedazos, según un poco también la capacidad que nosotros hayamos definido al momento de interactuar con estos frameworks, ¿no? Hace una especie de partición. Esas particiones una vez que están hechas, las vamos a llamar como estos pequeños pedazos, digamos, ¿no? Estos maps, digamos, que están en la información, ¿no? A ver, acá podemos pensar que hay a ver, esta que es igual medio sencilla, hay este primer mapeo que es básicamente una partición de la información internamente, ¿no? Se hace una partición de la información, ¿no? A partir de ello, pueden haber diferentes actividades o procesos que uno le pida a la base de datos, ¿no? Es diferentes productos que uno le pida a la base de datos. Según las tareas que uno vaya asignándole a la base de datos, ¿no? Podemos pensar que estas tareas, estos colores son esas tareas que se van asignando, ¿no? Muchas de esas tareas eventualmente van a utilizar o se van a realizar en estas particiones que se están haciendo de la data, ¿no? Así que hay un proceso, digamos, de identificación, si quieren, de estas tareas. Hay este proceso de shuffling, que es una idea de aleatorizar, si quieren, ¿no? Es una especie de... es un concepto más relacionado a, si quieren, a distribuir el trabajo, distribuir estas distintas tareas que se han identificado en esa segunda etapa después de la partición, ¿no? Es como, no- podemos entenderlo como una especie de mezclar, digamos, ¿no? O barajear, o sortear o aleatorizar, digamos, ¿no? Para, una vez hecho eso, se identifican las tareas, digamos, se identifican las tareas similares y algunas tareas pueden hacerse en forma paralela respecto a otras, ¿no? Y lo que hace bueno, se pueden hacer de forma paralela en cada uno de los casos. Una vez que las tareas se han evaluado, se han ordenado y se han realizado, se pasa a una etapa de agregación, ¿no? Y se devuelve la información, ¿no? Se devuelve la información. Esta idea del MapReduce en el fondo es, tenemos la base de datos grande, la partimos en diferentes pedazos, ¿no? Dependiendo un poco la magnitud de la información. Nosotros también podemos definir esa cantidad de particiones en los frameworks. Una vez que se parte, según la información que estamos pidiendo, esto se ordena, se asignan los trabajos a diferentes procesos. Una vez que existe eso, se realiza la información en paralelo, después se unen todos los pedazos y existe una salida, ¿no? Existe una salida de la información. Sin necesidad de cargar toda la información, ¿no? Normalmente lo que hace estos frameworks es trabaja con un pedazo, hace todo el procesamiento que tiene que hacer, pasa al otro pedazo, pasa al otro pedazo, pasa al otro pedazo, después los integra o hace las tareas en paralelo y devuelve la información, ¿no? Eso hace que no necesitemos necesariamente trabajar con toda la memoria RAM que podría ocupar el equipo, ¿no? No necesariamente podría suceder eso, ¿no? Entonces, este concepto del MapReduce es el que de alguna manera eh, si quieren, se introduce con estos nuevos frameworks que tienen estos algoritmos dentro, ¿no?
podemos acá verlo, digamos, ¿no? Se parte la información, se la clasifica en base a algunas actividades, después se la vuelve a agregar y después sale la salida, ¿no? Eh, Hay varios esquemas de esta idea del MapReduce, ¿no? Hay varios esquemas del MapReduce. Y una de las características interesantes o importantes de esto es que este concepto del MapReduce, al tener bases de datos muy grandes, uno, por ejemplo, puede conectar diferentes equipos, digamos, ¿no? Puede conectar tres equipos conectados al mismo framework, ¿no? Al mismo software. Y por decir una base de datos muy grande, ¿no? De unas 100 gigas, las reparte en los tres equipos para que hagan las distintas tareas, por ejemplo. El concepto va a seguir estando presente ahí, digamos, ¿no? Se va a partir la información, se va a distribuir a los tres equipos, van a hacer esta idea de la partición, se hace esta idea de barajar, digamos, o de sortear, después esta idea de ya procesar, pero pensando en un poco optimizar el tiempo y después finalmente este concepto de salida, ¿no? En todo ese concepto, en toda esa idea, podemos pensar igual en los frameworks más populares que hacen esto. Y uno de los originales, ¿no? Uno de los originales de los que han iniciado este concepto de manejar volúmenes de datos bajo este concepto del MapReduce es lo que se conoce con el Apache Hadoop, ¿no? El Apache Hadoop es uno de los pioneros en esto, es básicamente uno de los primeros, el primero si quiere, ¿no? Es un entorno de trabajo para aplicaciones y manejar grandes volúmenes de datos. Lanzamiento del 2006, ¿no? El 2006. El artículo de Google respecto a estos procedimientos que hacían sale el 2004 y el 2006 sale Hadoop ofreciendo un sistema abierto para manejar grandes volúmenes de información. Este es el Hadoop en el fondo que tiene incorporado este concepto del MapReduce, ¿no? Que tiene incorporado este concepto del MapReduce. Si uno pone MapReduce y pone, digamos, Big Data, ¿no? Big Data, van a encontrar infinidad de artículos, cursos relacionados a esto, ¿no? Aprendiendo Big Data y Hadoop para cursos iniciales, el Apache Hadoop, ¿qué es el Apache Hadoop, ¿no? Si uno ve y le dice quiero ver Hadoop en R, van a ver igual que hay hartos libros de Hadoop con R, ¿no? Así que el Hadoop es uno de los frameworks iniciales que tiene este concepto que tiene estos conceptos del MapReduce dentro. Y uno de los últimos frameworks que tiene esta misma idea es el Apache Spark, ¿no? Es el Apache Spark, que viene a ser como una versión tal vez más óptima que el Hadoop. En el fondo, el Apache Spark necesita el Hadoop para funcionar, ¿no? Pero en sus procedimientos, en la manera en la que trabaja el framework, resulta mucho más eficiente que lo que hace el Hadoop. Para nosotros, en este punto, el concepto de eficiencia es tiempo, ¿no? Hacen procesos mucho más rápidos, ¿no? Y el Apache Spark relativamente es más nuevo, justamente por eso, ¿no? El Apache Spark, vamos a poner ahí lanzamiento del Apache Spark para ver cuándo más o menos salió, es el 2014, ¿no? Hay muchos libros del R con el Hadoop. Van a ver, son libros del 2014 hacia atrás. Igual ya hay varios libros con el R y el Spark, ¿no? Que son libros del 2014 hacia adelante. Porque una cosa interesante que ofrece el Spark, que también ofrecía el Hadoop, ¿no? Era la conexión con otros paquetes estadísticos, bueno, la conexión con paquetes estadísticos, ¿no? En el sentido de que normalmente si uno hace Big Data, uno es para manejar grandes volúmenes de datos y dos es para analizar estos volúmenes de datos. Y este análisis normalmente tiene que pasar por algún criterio estadístico y ahí este concepto del Machine Learning gana harta importancia porque se aplica normalmente a grandes volúmenes de datos, ¿no? Y así que los paquetes como Python, como R, ¿no? Y algunos y otros, digamos, tienen secuencias relacionadas al Machine Learning y qué mejor que conectar esta estructura
con la idea del Apache Spark o Hadoop para potenciar el análisis, digamos, ¿no? Aparte de tener un framework que nos permita manejar grandes volúmenes de datos, vamos a tener el apoyo de un software o la codificación de un software para que podamos indagar ciertas características que nos interesan al momento de hacer el análisis estadístico. Así que esa es una de las características del Spark versus el Hadoop, ¿no? No es que son dos y hay que elegir entre uno de ellos. Existe una especie de tiempo, ¿no? Podemos ver acá Apache Spark versus Hadoop. Básicamente la idea es el tiempo, ¿no? La idea del tiempo es lo que marca lo más importante. A ver, vamos a ver. En varios textos van a ver que siempre se hacen esta pregunta, tiempo, ¿no? Vamos a ver, time, ¿no? Y acá está claro, digamos, si uno va revisando esto, van a ver que el Spark es más útil que el Hadoop por el tema de eficiencia en tiempo, ¿no? Esa es un poco la clave, ¿no? Spark viene a ser 10 veces, corre 10 veces más rápido que en la memoria, en el disco y también pensando en ordenar, digamos, 100 terabytes de información, 3 veces más rápido que el Hadoop, ¿no? Y eso es muy importante cuando hacemos o cuando manejamos bases de datos, ¿no? Porque queremos que el tiempo sea mínimo, ¿no? Entonces, la programación en Big Data pasa por estos frameworks como el Hadoop o el Spark y se usan estos porque dentro de su estructura tienen esta concepción de partir la información, eh, reducirla de alguna manera para después trabajarla, ¿no? En algunos casos, ¿no? Uno puede eh, paralelizar los pedidos y asignar tareas diferentes a cada uno de los cores de la computadora o a las computadoras que tenga un servidor, digamos, instalado, ¿no? Tiene bastantes opciones, ¿no? Tiene bastantes opciones el Spark o el Hadoop para hacer esto, ¿no? Acá esta figura es bastante interesante porque muestra un poco de eso, ¿no? Normalmente cuando uno hace en un software estadístico estas tareas, y esto principalmente en el R, ¿no? El R sin hacerle nada, trabaja de esta forma, no es necesariamente el R, por ejemplo, es un programa completamente secuencial, ¿no? Le pedimos una cosa, tiene que terminar de hacer ese procedimiento para pedirle otra, ¿no? Termina esa otra, tenemos que pedirle, ¿no? Tenemos que esperar a que termine para pedirle otra, ¿no? La mayoría de los paquetes hacen eso, ¿no? El Stata, el SPSS, el SAS, el R, ¿no? Son secuenciales, ¿no? Sus procesos están encadenados, ¿no? Tengo que pedirles tareas de forma secuencial. El Hadoop y el Spark lo que van a permitir ahora, por un lado, es paralelizar las tareas, ¿no? Y al hacer eso, pueden fácilmente trabajar, digamos, mucho más rápido, ¿no? Se dividen las tareas y se puede hacer también en paralelo, ¿no? Es una idea de esta parte, ¿no? En el último capítulo, que es el Spark, vamos a entrar con más detalle en esta parte, cómo funciona la instalación y todo lo demás, ¿no? Antes el Hadoop solamente se podía utilizar con sistemas Linux. Ahora ya se puede trabajar en cualquier sistema sin problema con el Spark, ¿no? Así que esa es una gran ventaja. Y es muy probable que de aquí a un tiempo aparezca otro framework que supere un poco las características seguramente del Spark, ¿no? Así que esa es una consecuencia eh, de estas áreas de trabajo, ¿no? Que existe cierta los programas se vuelven obsoletos con el tiempo y otros aparecen que son mejores, ¿no? Y eso es una realidad y hay que estar conscientes de eso, ¿no? Se siguen viendo cursos en Hadoop, se siguen sacando libros en Hadoop, pero el Spark ahora es mucho mejor y seguramente aparecerá otro más adelante, ¿no? Y estamos pensando que el Spark salió el 2014, el Hadoop salió el 2006.
Es como en el caso del ERE, ¿no? El ERE salió por los 90, ¿no? Y ahora es medianamente popular, ¿no? Eh, Julia, que es un programa estadístico igual, salió recientemente por los 2000 y recién está empezando a cobrar espacio de trabajo, ¿no? Y es muy probable que de aquí a un tiempo se utilice tal vez seguramente Julia más que el ERE, porque por ejemplo Julia eh, genera procesos más rápidos que el ERE o el Python, por ejemplo, ¿no? En términos de procesamiento, ya incorpora muchos de estas ideas del MapReduce, ya mejora un proceso, sus tiempos de ejecución, y los hace más rápido que el Python o que el ERE, ¿no? Entonces seguramente eso se empezará a valorar mucho más adelante y se desarrollarán más actividades en esos paquetes, ¿no? Y eso es parte de estos paquetes, ¿no? Ya, entonces esto lo vamos a volver a retomar en el capítulo último, cuando veamos Spark. Y para terminar esta parte, como estamos viendo una idea, ¿no? De recopilación, ajustes, esto de la base de datos, esto de los conceptos del Big Data, el tema de la ética, el tema de qué se debería hacer con esta información, ¿no? Esto de las estadísticas descriptivas, muestreo impreso, bueno, perdón. eh, Esto de procesos de inferencia en Big Data, calidad del dato. Todo esto tiene un objetivo, ¿no? Finalmente, que es el análisis de la información, ¿no? Entonces, hay conceptos como la de minería de datos, la de data science, la de machine learning, empiezan a aparecer con más fuerza, ¿no? Porque eh, esos tres conceptos pueden ser en algunos casos sinónimos, ¿no? Y pueden estar muy vinculados con el uso intensivo del software para buscar algún tipo de conocimiento o alguna información relevante, ¿no? Eh, algo interesante en los datos, ¿no? Desde sus respectivas conceptos, ¿no? Minería de datos con el objetivo de descubrir conocimiento, esto del machine learning, un poco más orientado en optimizar códigos para hacer procesos de forma más automática y empezar a responder igual algunas preguntas básicas, digamos, cuando uno hace análisis de datos, y así, ¿no? Así que estos conceptos se vuelven más relevantes ya cuando uno está trabajando con estas bases de datos para un poco ordenar lo que nosotros vamos a obtener de la base de datos de interés. Esa es un poco la idea. Eh, Hay otros que igual, hay una discusión ahí respecto, ¿qué es el Machine Learning en el fondo? Eh, Será lo mismo que estadística y requiere insumos diferentes, iguales, ¿no? Esa es una discusión que está todavía abierta. En el fondo, los métodos de Machine Learning son métodos estadísticos con un uso intensivo de un software, ¿no? Y esa es la idea de lo que es un cientista de datos. Y al cientista de datos habría que meterle también la idea de poder tomar decisiones o poder saber interpretar y leer bien la información, ¿no? Podríamos pensar que esos tres niveles pueden estar ahí presentes. Ya, así que inicialmente pensaremos que esta puede ser una de las corrientes, esta idea del Machine Learning. Muchos de los métodos estadísticos que ustedes ven en su formación los van a ver cuando, si es que toman algún curso de, bueno, Machine Learning, y que tienen a veces otros nombres, ¿no? En el concepto de esta idea de Machine Learning. El criterio principal es que tenemos que asociarlo con procesos computacionales, ¿no? El uso intensivo del software, de la computadora. Hay una idea también dentro del Machine Learning de automatizar los resultados, la salida, los procesos, ¿no? Cosa que no necesariamente tiene ese fin, un análisis estadístico, ¿no? Un análisis estadístico se concentra tal vez en el núcleo, pero no en un proceso de escalamiento, ¿no? Hacia algo horizontal o vertical, ¿no? Pero es otra característica del Machine Learning, digamos, esta idea de computacional y esta idea de, en algunos casos, automatizar, ¿no? O esta idea también de aprender, ¿no? Con la inteligencia artificial.
Algunas cosas que hace el Machine Learning el día de hoy, permite manejar autos de forma autónoma, puede recomendar libros, amistades, música, ¿no? Lo segundo es, claramente se puede ver en, cuando uno busca una página en el Google respecto a un ítem, digamos, ¿no? Uno quiere comprarse algo, digamos, ¿no? No sé, estoy interesado en computadoras, ¿no? Entra en una página de computación, de computadoras. Pues más tarde entra, no sé, a su Facebook o al Twitter o alguna de sus redes y casualmente aparece un mensaje de publicidad ofreciéndole una computadora, ¿no? En otra plataforma, en otra conexión, ¿no? Eh, Muchos de esos procesos están, o bueno, cuando uno escucha música, eh, después de escuchar un tema, una canción, o incluso en el proceso del que elige la canción, ya aparecen otros temas que están recomendados a partir de la decisión que uno ha tomado inicialmente. Esos procesos son automáticos, no es que hay una persona que está detrás de eso mirando lo que escribe y mandándole recomendaciones, ¿no? Hay un algoritmo que trabaja ahí, trata de correlacionar, se ha alimentado en algún punto seguramente ese vector con información de otras personas que han escuchado el mismo tema, ve los otros temas que han escuchado. Normalmente esas personas hacen una idea de correlaciones y te muestran o te presentan las canciones con más correlaciones con la canción que has elegido según otras personas, ¿no? Entonces, ahí se puede ver claramente el uso, digamos, que efectivamente estamos viviendo ahora, ¿no? Con esta idea del Machine Learning que está presente, aunque nosotros no lo podamos identificar tan explícitamente, ¿no? Identificar drogas, proteínas y ciertos genes, ¿no? En la medicina, con esta idea de los equipos, de los test que se hacen periódicamente, se pueden hacer procesos de clasificación bastante interesantes y ahí basta ver con entrar a alguna revista de salud y ver, pues, no sé, salud más Machine Learning, van a ver que hay grandes avances en esa parte, ¿no? Lo mismo en lo segundo. Ayuda a conocer qué estudiantes necesitan un apoyo adicional, por ejemplo, ¿no? Hay estudios en términos educativos que igual pueden detectar a veces ese tipo de procesos. Bueno, ayudan a persuadir por qué candidato votar en las elecciones, ¿no? Y ahí es un poco lo que les comentaba al inicio de este capítulo. El mayor ejemplo del uso de Machine Learning más Big Data, ¿no? Con un resultado a nivel de escala mundial ha sido lo que ha hecho Cambridge Analytics para las elecciones o sea, para el referéndum del Brexit y para las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Cuando ganó Trump. Ahí hay, por toda la evidencia recolectada, es un uso impresionante de estos conceptos en toda su dimensión, ¿no? Ahí se acusa incluso a Cambridge Analytics de que antes de hacer ese golpe, digamos, en Estados Unidos, ha ido haciendo sus pruebas pilotos en otros países, en otros procesos electorales y sí, efectivamente ha logrado persuadir a la gente respecto a los mensajes, ¿no? Y ahí cruzaban con otra ciencia, ¿no? Cruzaban si bien es cierto, usaban el uso intensivo, digamos, de software, usaban procesos estadísticos y unían procesos psicométricos, ¿no? Centraban a la parte más emocional de las personas para dirigir el mensaje correcto a las personas y tratar de incidir, digamos, ¿no? Para reforzar un poco en algunos casos sus ideas y todo lo demás, ¿no? Así que eh, tiene, ¿no? Tiene su parte, tiene su zona gris, digamos, esto del Machine Learning, porque igual, ¿no? Se puede utilizar para cosas tal vez moralmente cuestionables o éticamente cuestionables también, ¿no? Pero está, ¿no? Se usa, está presente, cada vez tiene más fuerza, y es clave que nosotros que tenemos formación en procesos estadísticos podamos aprovechar esta corriente para justamente dar soporte a usar mucho de esta información. Eh, un flujo de trabajo, ¿no? Un flujo de trabajo respecto al uso del Machine Learning que podemos mencionar ahora son estos 7 pasos, ¿no? Entender el problema y la meta, ¿no? Plantear una idea de qué es lo que queremos, formular esto como un problema de Machine Learning,
¿no? Cómo esto lo hacemos computacionalmente. Exploramos, preparamos los datos. Esto es una especie de ingeniería interna ya para que esto empiece a funcionar. Selección del método, ¿no? Ya elegimos un poco, ya hacemos la vinculación con la estadística, evaluamos si esto está funcionando o no, sirve o no sirve. Y una vez que estamos seguros de todo esto, bueno, pues le damos de alta y ya está el proceso, digamos, listo. ¿No? Ya está listo el proceso. Vamos a pensar en esas etapas dentro de esta idea del Machine Learning, ¿no? Eh, podemos, bueno, acá hay algunos ejemplos adicionales de esto, pero en el fondo podemos entender como ese ciclo, digamos, de búsqueda de información. Acá lo que diferencia tal vez de procesos normales como la minería de datos o un proceso estadístico es el enfoque computacional con esta idea del punto 2. Y bueno, esta idea del deployment y esta ingeniería interna, digamos, este procedimiento para que esto empiece a funcionar en la computadora. Y bueno, el proceso de escalamiento, de salida, digamos, ¿no? Para que este procedimiento funcione. De manera general, ¿no? Para entrar a algunas características de esta idea del Machine Learning, de manera muy general podemos, o bueno, el Machine Learning se divide en dos grandes categorías, ¿no? Dos grandes categorías. Como el objetivo es uso intensivo de software, ¿no? De una computadora y además tratar de que esto en algún punto sea automático, ¿no? Pensando en esas dos líneas, existen dos grandes categorías dentro del Machine Learning. Uno es el aprendizaje supervisado y el otro es el aprendizaje no supervisado. Como el objetivo es encontrar información interesante en los datos o relevante, esto se puede hacer de forma supervisada o de forma no supervisada, ¿no? En esa idea. En el aprendizaje supervisado, muy sencillo, lo podemos explicar en términos de una regresión, ¿no? Existe una variable y que queremos predecir o clasificar a partir de los datos, ¿no? Tenemos una variable de interés que queremos predecir o clasificar, ¿no? El objetivo es hacer eso, ¿no? Es hacer una clasificación o una predicción. En esos casos, a veces lo que uno puede hacer es, cuando una persona empieza a intervenir en la definición del modelo, empieza a definir quién es la variable, en este caso las predictoras, ¿no? Las regresoras, ¿no? Cuando hay más participación de criterios ajenos a la computadora, podemos denominarlo eso como un criterio de un aprendizaje supervisado, ¿no? Porque ahí hay una persona que está introduciendo algunos elementos para que esto suceda. Una regresión es el ejemplo perfecto, porque una regresión normalmente hace, el investigador va poniendo las variables de interés y toda esta estructura, ¿no? Pensaremos que en el aprendizaje supervisado hay una identificación de lo que uno quiere, ¿no? Empieza entonces a armar empieza a tratar de armar su modelo, digamos, ¿no? Mientras en el aprendizaje no supervisado no necesariamente existe algo concreto, ¿no? Sino que solamente tenemos la información y la identificación del problema. Entonces, a partir de eso nosotros queremos entender asociaciones, patrones naturales en los datos. Y ahí, bueno, en los métodos no supervisados están pues casos como los de clustering, los métodos de componentes principales, los métodos de correspondencia, que si recuerdan un poco, estos métodos no necesitan un enfoque, si quieren, de una persona, sino que uno le puede dar todas las variables al PCA, el PCA opera el de componentes principales y te dice qué sirve y qué no sirve, o cuántos componentes explica esa base de datos. Lo mismo con los métodos clustering, ¿no? Los métodos clustering, bueno, jerárquicos o no jerárquicos, igual hacen una clasificación dada la base de datos que ustedes le den, ¿no? Ahí no existe un criterio, digamos, inicial,
Tal vez sí puede haber en seleccionar las bases, las variables, ¿no? Pero en algún caso, si uno pone toda la información, el mismo método podría encargarse de filtrar las mejores variables, encontrar la cantidad de grupos, ¿no? Entonces podemos entenderlo desde esa clasificación, ¿no? En esta idea, ¿no? En esta idea, este esquema nos puede dar una muestra un poco, perdón, este esquema nos puede dar un poco de esto, ¿no? De la clasificación de los métodos según este espectro del Machine Learning, ¿no? Los que no son supervisados son justamente esos, ¿no? Hay métodos como los clustering, el PCA, los modelos de escalamiento multidimensional, reglas de asociación, ¿no? Y entre otros. Y los que necesitan algún tipo de supervisión, ¿no? Los métodos de clasificación, ¿no? Cuando uno ve métodos de clasificación como no sé, a ver, entre los métodos de clasificación más populares están los métodos logísticos, el Naive-Bayes o los métodos CART, ¿no? Que son métodos de clasificación que necesitan algún tipo de interacción de una persona para que estos métodos tengan en cuenta bien, digamos, o se calibren mejor, ¿no? También los métodos de predicción o los métodos de regresión, ¿no? Una persona tiene que estar ahí definiendo bien las X, controlando que los supuestos se vayan cumpliendo. Mientras que en estos otros métodos eso no es tan necesario, ¿no? Pueden funcionar casi sin ningún problema, ¿no? Solamente con la base de datos y nos puede devolver mucha información interesante, ¿no? Eso en el espectro del Machine Learning, digamos, ¿no? Ahora, igual esto se puede hacer, igual muchos de estos conceptos de clasificación, predicción, regresión o análisis, no solamente se pueden hacer sobre bases de datos estructuradas, también se podría hacer sobre otro tipo de fuentes de datos como el texto, ¿no? Como los textos. Muchos de los avances del Machine Learning están vinculados al concepto del análisis de texto o la minería de texto, cuyo objetivo es básicamente entender lo que la gente escribe, ¿no? Entender lo que dicen los documentos, los textos, ¿no? Y estas diferentes herramientas. Ahí se pueden plantear igual, ¿no? En la idea del Machine Learning, mecanismos o algoritmos que me permitan la clasificación de documentos, hacer análisis de sentimientos respecto a oraciones, frases, ¿no? Que se desarrollan en algún contexto, ¿no? O el etiquetado de discursos, que en algunos casos es em, darle, digamos, como palabras clave, ¿no? A ciertas frecuencias que van ocurriendo dentro de una transcripción o dentro de un discurso en específico, ¿no? Así que esta idea del Machine Learning es bastante amplia, ¿no? Tiene muchas aristas, están otra de las patas de esto del Machine Learning que podemos ver, o del análisis y modelado, digamos, en general, es este concepto de las redes, que igual con la información o con los documentos o con las bases de datos uno puede tener esta intención de manejar redes, ¿no? De hacer algunos análisis basados en grafos, en conexión, en conectividad, ¿no? De información. Así que este capítulo bueno, este punto de análisis y modelado abarca, ¿no? Muchas características en realidad, ¿no? Muchas características amplias. Podemos redondearlas en las tres que les menciono, esta idea del Machine Learning, el análisis de texto y esto de las redes, ¿no? Lo de las redes tal vez em, se puede dejar a un lado mientras, pero sí existen hartos trabajos interesantes vinculados a estos conceptos de redes, ¿no? Y normalmente pueden funcionar bien cuando se tiene información eh, que vincula a las unidades de interés a partir de sus variables, ¿no? A partir de diferentes cosas. Y ahí hay varios ejemplos interesantes, ¿no? Uno puede ver estos análisis de redes en niveles espaciales, a nivel de comunidades. Uno puede ver este análisis de redes a nivel de los discursos que existen en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Uno puede ir mirando este tipo de cosas. En esto de redes, para un poco darles una idea de cuál podría ser uno de los usos inmediatos de esto,
Em, Les puedo mostrar una idea de esto con a ver, déjenme recordar, es este, el FGB DAP. Veremos si está funcionando. Les cuento más o menos de qué se trata esto. Esto de las redes, si bien es cierto, había harta literatura en los 80, los 70, a partir de las redes sociales, ¿no? Ha recobrado su fuerza y se ha empezado a utilizar realmente mucho, principalmente en esos campos, ¿no? Principalmente en esos campos de las redes sociales para conocer un poco la interacción de las personas, ¿no? Esta es una iniciativa de un centro de investigación brasilero, ¿no? Es de la Getúlio Vargas, que es todo un instituto muy, muy grande en Brasil, ¿no? Tiene su propia universidad, tiene sus propios institutos en diferentes partes del país, compite muy de cerca con eh, con el IBGE, que es el Instituto de Estadísticas de Brasil, compite muy de cerca y es una iniciativa ciudadana, ¿no? Es una de los monstruos en Brasil en cuanto a estas cosas, de manejo estadístico, casado con muchos otros componentes económicos, políticos, ¿no? Y una de sus iniciativas es justamente estas evaluaciones de discursos, estos seguimientos del sentimiento, o bueno, de conflictividad, ¿no? Bastantes temas diversos, ¿no? Y ellos utilizan el análisis de redes de una manera muy interesante, ¿no? Este que es relativamente nuevo, ¿no? Es las expectativas sobre el resultado en Estados Unidos y la polarización que existe en Brasil respecto al tema de Trump y Biden, por ejemplo, ¿no? Veremos si nos dan acceso o se puede ver su red, ¿no? Seguramente, ¿no? Esta, por ejemplo, es una red construida a partir de la información de Twitter, donde tratan de base a los discursos, en base a las palabras que ellos utilizan, abrir una especie de telaraña o una especie de red que dé una idea respecto a qué temas se están discutiendo, qué posición tienen cada uno de estos temas, ¿no? Y dónde están concentradas, ¿no? Y ahí uno puede ver ahí, ¿no? Grupo azul, su grupo rosa, intereses, perfiles y el grupo amarillo para ver qué es lo que será, ¿no? Pero tiene harto uso en en esta parte, ¿no? Yo, por lo menos de las cosas que he ido revisando, este es uno de los que más utiliza este análisis de redes a ese nivel y muchos países de América Latina tienen, digamos, han empezado a trabajar junto con ellos para unirse en esta idea, digamos, ¿no? Eh, los influencers evangélicos tienen presencia en Instagram o YouTube, con apoyo a algunos candidatos, y ahí uno puede ver, digamos, ¿no? Esto sirve como conflictividad para recolectar algunos temas de importancia que están discutiendo en redes, ¿no? Y eso, ¿no? El ERE hace este tipo de cosas, ¿no? El ERE hace este tipo de cosas, o al menos puede generar bases de datos para tener una salida de este estilo, ¿no? Los de, los de las Getulio Vargas utilizan en algunos casos programas especializados para hacer este tipo de cosas, pero igual el R o el Python hacen esto, ¿no? Tal vez no una salida de este estilo, pero se puede, hay softwares gratuitos para hacer esto, para hacer la salida, digamos, ¿no? Porque una cosa es entender y construir la red y otra cosa es mostrar esa red, ¿no? Entonces, esta es otra pata del uso masivo de información, ¿no? Como una salida interesante. Y ya para ir terminando en esto, lo último que nos queda es un poco discutir esto de información y ética, bueno, de inferencia y ética, y es el momento en el que nosotros ya salimos del análisis y el modelado de cara hacia la presentación de la información, ¿no? De cara a la presentación de la información. Entonces, este punto lo único que trata de mostrarles es que tenemos que estar abiertos
a las diferentes formas en las que se puede transmitir el resultado del análisis, ¿no? En términos de una visualización, ¿no? En términos de algún reporte, en términos de eh, algún documento, ¿no? Algún resultado finalmente, ¿no? Ahí hay cuatro frases fuertes, bueno, cuatro frases de fuerza, digamos, en esta parte, ¿no? Los usuarios pueden escanear, reconocer, comprender y recordar representaciones visualmente estructuradas más rápidamente de lo que pueden procesar representaciones no estructuradas, ¿no? A veces un gráfico es mejor que una tabla, ¿no? En algunos casos. La ciencia de la visualización se basa en múltiples campos como la psicología, la perceptiva, la estadística y el diseño gráfico para presentar la información, ¿no? Entonces, allí la visualización también la declara como una ciencia en ese sentido, digamos, ¿no? En que juegan bastantes otras ciencias para transmitir justamente una idea, ¿no? La efectividad de una visualización depende tanto de las necesidades de análisis como de los objetivos del diseño, ¿no? No tenemos que perder eso de vista, ¿no? Cualquier visualización tiene que transmitir justamente lo que nosotros estamos buscando transmitir, ¿no? Y el diseño de la misma debería tener ese enfoque, ¿no? El diseño, el desarrollo y la evaluación de una visualización se guían por la comprensión de los antecedentes y las metas del público objetivo. Siempre debemos pensar en hacer una visualización, una salida, ¿no? de algo, pensando en el público meta al cual va dirigido eso, ¿no? Es distinto generar un reporte o una presentación cuando el público meta ¿no? Son personas tal vez entendidas en el área, ¿no? Entonces tal vez se tienen que tocar temas un poco más profundos, visualizaciones más orientadas tal vez a los errores que otras cosas, ¿no? Que hacerlo en un foro no especializado, digamos, ¿no? Ahí tal vez se puede dar más énfasis en los resultados, ¿no? Ahí hay diferentes alternativas que uno puede ir mirando, ¿no? Y la misma tarea de la visualización de datos en este concepto, de todo lo que conlleva el Big Data en todas sus fases, ¿no? La misma visualización de datos tiene sus propios pasos, ¿no? Tiene su propio flujo de trabajo de cómo ir manejando esto, ¿no? Si nuestro objetivo es visualización, no podría pensar justamente en esto, ¿no? Especificar la necesidad del usuario, tareas, requisitos, accesibilidad y criterios para el éxito, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere mostrar finalmente? Preparar los datos, diseñar las representaciones visuales, interacción del diseño, ¿no? ¿Qué es lo que va a poder ver? ¿Qué es lo que va a poder entender? Tal vez hacer una breve evaluación en esto de planificación e intercambio de ideas, hacer un breve prototipo y evaluar un poco cuán bien es aceptado es esta información y finalmente la implementación de la visualización de datos, ¿no? O si finalmente la implementación de la visualización, ¿no? Esta visualización puede estar en diferentes formatos, ¿no? Un resumen ejecutivo, un brochure, un tríptico, una infografía, ¿no? Hay tantos mecanismos para dar a conocer, digamos, los resultados de una investigación, un paper, un documento de trabajo, ¿no? El objetivo justamente es pensar en esa salida, ¿no? Entre las visualizaciones más útiles en el último tiempo por el mismo acceso a la tecnología están los dashboards, ¿no? Que son esta idea de tableros con información estadística un poco más resumida, más orientada a los resultados y, y un poco a la interacción con el usuario, digamos, donde uno puede navegar y ver, digamos, algunos gráficos, algunos de estos elementos, ¿no? Así que los dashboards siempre son buenas salidas para esto y no por nada en el último tiempo herramientas como las que han aparecido para estos conceptos de dashboards han ido creciendo de manera impresionante. A ver, les voy a mostrar alguna de ellas y su evolución, ¿no? Aquí ven
en esta idea de los dashboards cada vez hay más temas interesantes. Uno es este tableau, por ejemplo, tableau, que es una herramienta en línea, eh, te paga en algunos casos, ¿no? Tiene sus versiones gratuitas y van a ver en todo el mundo, ¿no? El concepto del tableau, si ven, tiene una leve mejora en algunos tiempos. Veremos los últimos 5 años capaz para mirar esto. Bueno, no se ve tan bien. El otro es el Power BI, ¿no? El Power BI, que es otra herramienta que tiene la misma idea. Al parecer es menos popular que el tableau. Vamos a quitar el tableau para ver solamente el Power BI. Ahí está el Power BI los últimos 5 años, ¿no? Hay un crecimiento de estas herramientas que están justamente orientadas a estos procesos de dashboards o visualización, ¿no? Tableau es una de ellas. Está orientado a la inteligencia de negocios, ¿no? Y otras cosas, pero en el fondo es una herramienta estadística que te permite tener los resultados en línea en un formato amigable, ¿no? El Power BI es otra herramienta con ese estilo, que ya muchos de los que ya muchas de las instituciones gubernamentales o principalmente, por ejemplo, todo el sistema de Naciones Unidas ya utiliza este software, que tiene sus conexiones con el ERE, ¿no? Tiene sus conexiones con el ERE, uno puede interactuar y en el fondo lo que ofrece es la creación de dashboards, con un esquema un poco sencillos, ¿no? Uno puede cargar un Excel, mover las columnas y empezar a generar salidas de este estilo, ¿no? Eh, Otro es, por ejemplo, que es un poco más de tipo más europeo, digamos, tiene más usos en Europa, es el JMP, ¿no? Que es un software que es del SAS, ¿no? Es parte del SAS, pero este tiene especial atención en la parte visual, ¿no? En la parte visual interactiva, ¿no? Aquí está justamente, ¿no? Un software estadístico para sistemas Mac o Windows, interactivo, estadístico gráfico y análisis de datos para SAS, ¿no? Entonces, esta última parte ¿no? Esta última parte del Big Data o de la ciencia de datos o de esta idea, digamos, de la minería de datos, que es todo un concepto desde un inicio, ¿no? Desde limpiar la información o conseguirla, recopilarla, ¿no? Y todo esto. Termina o concluye con la última etapa de la visualización, ¿no? Concluye con la última etapa de la visualización y como ven en términos de visualización de datos hay muchas herramientas que están surgiendo cada vez con más fuerza. Uno es este JMP, sin ir muy lejos en el caso del ERE, el Shiny tiene un poco este objetivo, ¿no? De crear estas salidas, digamos, un poco más visuales e interactivas para los usuarios, ¿no? Así que no es un tema menor, vale la pena ponerle atención a esta última parte porque finalmente uno puede tener un muy buen análisis, una muy buena investigación, resultados sumamente importantes que impliquen tal vez muchas cosas o que deberían generar decisiones importantes, pero si no se transmite bien la idea, ¿no? Mediante alguna de las herramientas de visualización o estas herramientas de salida, seguramente muy poco no va a tener el impacto que uno espera, ¿no? Entonces, en este punto está relacionado esta parte de la visualización de datos, ¿ya? Obviamente, cualquier visualización tiene sus propias características, ¿no? Es parte de un estudio más profundo seguramente, vale la pena mencionar brevemente tal vez algunas características, ¿no? Cuando hemos visto los gráficos al inicio, han visto, digamos, ¿no? Que para hacer un gráfico uno puede introducir muchos elementos, ¿no? Posición, ¿no? Elementos de posición, ángulo, tamaño,
área, volumen, colores, densidades, ¿no? Hay muchos aspectos que juegan al momento de hacer un proceso de visualización de datos, ¿no? Y justamente depende de lo que se está estudiando, depende de la población a la cual va a ir dirigida ese gráfico, eh, y no, tiene muchos elementos ahí por detrás, ¿no? Los datos espaciales igual son una fuente interesante de visualización de información, ¿no? Parte de los dashboards o los elementos que hay ahí. Y bueno, en general existen más datos para la visualización, ¿no? Podemos pensar en visualización de datos espaciales, visualización de datos temporales, datos jerárquicos, datos en redes, datos de tipo texto, ¿no? Así que es muy amplio, ¿no? Es muy amplio esta parte de la visualización de datos. Así que eso todavía queda como algo pendiente, ¿no? Porque en la carrera aún no tenemos tal vez mucho énfasis en esta parte de la visualización, ¿no? Que es central en realidad al momento de querer darle información. Pero seguramente ya hacia adelante, lo bueno es que hay otras alternativas, ¿no? Para aprender estas cosas, cada vez hay más cursos abiertos, ¿no? Con esta idea de lo virtual a partir de la pandemia van a ver que hay algunas opciones igual abiertas de especializaciones, diplomados en esta parte de visualización de datos, que es muy compleja y tiene nomás una conexión con la parte psicológica de las personas, ¿no? Porque la psicometría ahí juega un rol importante, ¿no? Así que eso está abierto hacia una formación posterior, ¿no? Y bueno, los últimos puntos, que igual en el anterior semestre quedó como tarea y también se los voy a dejar como tarea a ustedes, es tratar de resumir los últimos puntos de esta parte, ¿no? Que es el uso de la inferencia, la privacidad y confidencialidad y este tema de los workbooks, ¿no? Que son temas que van cerrando esta idea de todo el aspecto, todo lo relacionado al Big Data, digamos, ¿no? La privacidad y confidencia son temas tal vez un poco más normativos en algunos casos, así que vale la pena mirarlos. Esto de Zori y la inferencia igual es importante. Van a encontrar que en el fondo un poco el mensaje es, eh, al momento de transmitir o cesar, digamos, un documento, es importante también tener en cuenta lo que significa cada número en un documento, ¿no? ¿Cuál es el error que trae por detrás? ¿Cuáles son los posibles supuestos que esto tiene, ¿no? Para que la lectura al momento de mirar la visualización o mirar el reporte final, el informante, ¿no? La persona que lea esto, bueno, si en este caso la persona que lee el informe, puede estar seguro de lo que tiene a mano, ¿no? Puede estar seguro de todo lo que se ha realizado ahí, ¿no? Entonces, esto queda como tarea. Si más no recuerdo, este libro de Big Data y las ciencias sociales eh, les he pasado al grupo de Telegram. Sí, se los he pasado el, el 28 de octubre. El 28 de octubre tienen este texto, el texto de Big Data y las ciencias sociales de Ian Foster, que es un buen libro en el sentido de que recopila muchas de las partes teóricas que en la mayoría de los libros de Big Data no se mencionan. A ver, se los voy a volver a reenviar. Eso es lo interesante tal vez de este texto, ¿no? Van a ver eh, que en la mayoría de libros de Big Data se van demasiado directo, ¿no? Se van demasiado directo a la parte aplicada como tal, ¿no? Y lo bueno de este texto es que hace un recorrido muy general, ¿no? Y muy amplio de todo lo que incorpora un proceso de Big Data, ¿no? Las partes éticas, un poco la parte de estar seguro de la calidad del dato, ¿no? Recorre un poco los usos que esta información va a tener,
Es bastante interesante por eso este libro, ¿no? Así que se los recomiendo para esta parte un poco más conceptual del concepto del Big Data, ¿no? Ya para la parte aplicada vamos a ver otros textos, ¿no? Pero para esta parte este documento es bastante bueno. No sé si hasta acá tienen consultas, dudas. Ya, súper. Con esto estamos terminando el capítulo 3, ¿no? Que es esta pequeña introducción a la parte un poco más conceptual del Big Data, ¿ya? Los mensajes más importantes de esto es recordar que tal vez nuestra aproximación más sencilla a esto es justamente la idea de que para nosotros los procesos de Big Data es cuando la data supere la RAM, ¿no? ¿Y cómo tratamos de salir de eso? Es bueno, buscando alternativas como las que se menciona justamente con la parte de la programación en Big Data, ¿no? Que está justamente acá. Perdón, a ver dónde estás. Acá, ¿no? Con la introducción de este concepto del MapReduce, ¿no? Y todo lo que se puede hacer. Así que con esto terminamos este capítulo 3, ¿no? Con esto terminamos este capítulo 3. Y nos quedan dos capítulos. El capítulo 4 que es Big Data en R, y el capítulo 5 que es el R y el Spark, ¿no? El R y el Spark. A ver, les voy contando brevemente lo que significa cada uno de esos capítulos, un poco para que entendamos qué vamos a poder hacer a partir de cada uno de ellos. Eh, Tal vez el más interesante es el 5 porque ya aparece el Spark, ¿no? Aparece el Spark. Pero sin tratar de salirnos de esta idea, digamos, como es una materia casi introductoria al Big Data y además que tenía muchos conceptos del ERE al inicio porque no hay ninguna materia en la que se vea ERE formalmente y esta tenía que ser la que haga eso. El enfoque está relacionado, el capítulo 4 está relacionado a sin necesidad de recurrir a otro programa, a un framework como el Spark, ¿no? Ver qué alternativas tendríamos en el ERE para saltarnos un poco las limitaciones que el mismo ERE tiene, ¿no? Esa es un poco la idea principal del capítulo 4, ¿no? Van a ver que muchos de los conceptos que están acá del MapReduce, por ejemplo esta idea de paralelismo, hay paquetes en el ERE que nos tratan de dar una idea de ese paralelismo, por ejemplo, ¿no? Esta idea de partición, hay paquetes en el ERE que nos van a permitir particionar los datos y trabajar con bases de datos un poco más grandes, ¿no? Pero no todo el paquete completo, ¿no? Todo el paquete completo no nos va a dar Spark. Pero sí existen esas alternativas en el ERE, ¿no? Sí existen esas opciones para un poco ir mirando los aspectos que están ahí presentes. Ya, así que eso es lo que iríamos viendo en este capítulo 4 de Big Data en R. Ya. Vámonos al Big Data en R entonces para empezar. Y el Spark ya es bueno, pues, todo lo que es el MapReduce, pero junto con R, digamos, ¿no? Todo lo que es el Spark más el R. Tenemos todavía tenemos tiempo, así que es bueno empezar ya nomás este capítulo, que igual es corto. Presentamos algunos paquetes en especial, ¿no? Y a partir de eso, bueno, vemos algunos usos de estos. Ya, entonces empezamos con este capítulo 4, que es justamente Big Data en R, digamos, ¿no? Es cómo utilizar el R en este concepto sin necesidad de irnos a otro lado, ¿no? Este esquema, eh, este esquema del ERE trata un poco de demostrar que el ERE, si bien es cierto, es un paquete poderoso por sí solo,
también permite la conexión con otros paquetes, ¿no? Con otros softwares, ¿no? Y más propiamente con otros softwares vinculados a temas de servidores o frameworks, o en este caso conceptos como el MapReduce, como el Hadoop y el Spark. Pero también uno podría conectarse con el SQL Server, podría conectarse con otros servidores privados, ¿no? El ERE tiene muchos paquetes que permiten hacer esto. Así que el ERE es una buena herramienta, ¿no? Es una buena herramienta para hacer justamente eso. Lo que vamos a aprender en este capítulo 4 es conocer las limitaciones del ERE para el Big Data y cómo ellas pueden resolverse. Este es tal vez lo más central. Vamos a introducir el uso de una familia de librerías, más que librerías, es una familia de librerías que son las librerías estas FFBase, ¿no? FFBase, FFBase, y esta de Big Memory, ¿no? Estas cuatro librerías, ¿no? Estas cuatro librerías están más destinadas a hacer este concepto de partir la información. Van a ver que con estas librerías vamos a poder, vamos un poco a acercarnos al concepto del MapReduce. A partir de una base de datos, vamos a decir que queremos utilizar esta base de datos y el ERE internamente la va a seccionar para trabajar con cada uno de los pedazos y un poco reducir el tiempo de espera y mejorar pues, el manejo de la memoria, ¿no? Están un poco enfocadas en ese estilo estas cuatro librerías, ¿no? A la par de estas librerías, ¿no? A la par de estas librerías, una cosa es el concepto de introducirlas como un proceso del ERE. ¿Ya? Una cosa es introducirlas como un proceso del ERE. Lo que el ERE va a hacer en el fondo es definir nuevas estructuras, ¿no? Nuevas estructuras. Cuando nosotros manejamos el ERE, ¿no? Por decir yo defino un vector A con un número cualquiera, ¿no? Y le pido ahí la estructura del objeto con el comando str, me dice, este es de tipo numérica, no es una estructura numérica, es un escalar con un solo dato, digamos, ¿no? Cuando yo creo una matriz, ¿no? Cuando yo creo una matriz del 1 a 20, por decir, es 4 por 5, y eso lo guardo en un objeto S. Le pongo str de S, me dice, es un objeto entero. Bueno, en el fondo este es igual es una matriz, digamos, por esta notación del ERE, ¿no? Es una matriz con 4 filas y 5 columnas. Cuando nosotros introduzcamos nuevos objetos a partir de estas librerías, lo que en el fondo vamos a hacer es crear nuevas estructuras en el ERE, ¿no? Nuevas estructuras que no son las convencionales, porque no va a ser un data frame, no va a ser necesariamente una lista, no van a ser escalares, sino va a ser una nueva estructura, ¿no? Propia del paquete que estamos trayendo. Entonces, como es una estructura así de propia, es necesario utilizar otros paquetes u otros comandos para manejar esas estructuras, ¿no? No necesariamente van a funcionar todos los comandos. Digamos, acá, por ejemplo, si yo le saco la media de S, me va a dar una media de toda la matriz, por decir, ¿no? O si yo hago un comando apply de S para las filas y quiero la suma de las columnas, me va a devolver el vector de la suma de las filas, en este caso, de la matriz S, ¿no? Puedo hacer estas operaciones con este objeto porque este apply funciona o trabaja bien con objetos que son tipo matriz, ¿no? Pero cuando tenga un nuevo objeto basado en estas librerías que hacen estas particiones en el sistema, no va a ser tan inmediato, no todas las funciones del ERE van a trabajar para esas estructuras y ese es un problema, ¿no? Entonces este segundo punto está justamente orientado ahí, ¿no? En el uso de métodos estadísticos cuando tenemos esos objetos, ¿no? Cuando tenemos objetos distintos o estructuras distintas. Y ahí hay algunas librerías que hacen esto, ¿no? Está la misma FFBase, ¿no? Tiene sus propios comandos para análisis de datos de las estructuras que la misma librería crea. La librería BigGLM igual está un poco optimizada pensando en la librería Big Memory para hacer modelos de regresión lineal, por ejemplo. Está un poco en esa idea.
Nuestro cuarto punto, mejorar la velocidad de procesamiento de datos con librerías que permitan la computación paralela, ¿no? Otro objetivo es, otro que habíamos dicho es que el ERE no es secuencial, ¿no? No hace las cosas de manera secuencial. Si yo le pido acá, ¿no? Quiero la suma de 10, ¿no? Tengo que acabar ese proceso para pedirle otro, digamos, ¿no? Min de 10, ¿no? No puedo poner, o sea, sería interesante si yo puedo, digamos, poner acá, quiero que hagas este proceso, ¿no? Quiero que le saques la media del 1 al 100 y además quiero que le hagas la suma del 1 al 100, ¿no? Sería interesante si esto lo hace en paralelo, digamos, ¿no? Lo hace en paralelo al mismo tiempo porque eso mejora el tiempo de ejecución. En el fondo, ¿qué es lo que hace el ERE? Termina de correr este, una vez que termina, recién empieza con este otro comando, ¿no? Pues ahí vamos a tratar de ver una librería que permite trabajar en paralelo, ¿no? Permite trabajar en paralelo. Esta cuarta tal vez tiene sus complicaciones según la computadora que uno esté usando, ¿no? Y las versiones, pero vamos a ver al menos una de las últimas versiones de los paquetes que habían para esto, ¿no? Y finalmente otra librería que es la librería data.table que trata de emular lo que hacía un data frame, ¿no? Solo que la característica es que este data table permite cargar bases de datos grandes, ¿no? Permite cargar bases de datos grandes. Vamos a identificar dos problemas que tiene el ERE, ¿no? Vamos a identificar dos problemas que tiene el ERE que nos pueden, de alguna manera, limitar en el manejo o en el manejo de bases de datos grandes. La primera limitación del ERE es la memoria, ¿no? La primera limitación del ERE es la memoria. Hay algunos comentarios. El ERE permite trabajar con bases de datos que no superen el 50 a 60% de la RAM de la computadora. Lo que habíamos dicho es que, y eso todavía, digamos, ¿no? Porque tenemos que dejarle un espacio todavía para que pueda procesar esa base de datos que cargamos. Si tengo una memoria RAM de 4, me está diciendo que capaz que pueda cargar una base de datos de 2 gigas, pero para que esa base de datos de 2 gigas funcione, debería dejarle espacio al menos de, no sé, de la mitad de eso, ¿no? Entonces, si tengo 4 gigas de memoria RAM, capaz que 1 giga de información sea lo más que mi equipo pueda resistir. Y eso, y eso al ERE le sucede, ¿no? Eso al ERE le va a suceder justamente. Necesitamos tener conciencia de eso, ¿no? Son unas limitaciones del ERE. Al momento de cargar la base de datos, ¿no? Al momento de cargar la base de datos. Eh, en el semestre pasado, ¿no? Lo que nos pasaba a veces es que yo ahora tengo la memoria RAM sumamente saturada en el equipo porque estoy con el ERE abierto, estoy grabando la sesión, eh, estoy con el Chrome abierto para los apuntes, tengo pestañas. La memoria RAM está muy saturada, ¿no? Vamos a ver ahora cómo está. La memoria RAM está muy saturada. Bueno, ni tanto, ¿no? A ver, vamos a ver cuánto está. Esta columna es la de la memoria RAM. En este momento, sin cargar bases de datos, sin nada, tengo una memoria RAM ocupada del 64%. ¿No? Ocupada del 64%. Si yo a esto le cargo información al ERE, ¿no? Tal vez de 1 giga, capaz que el sistema empieza a colapsar, ¿no? Empieza a ponerse lento, empieza a responder de manera mucho más, o finalmente se cuelgue, ¿no? Que nos ha pasado el anterior semestre, ¿no? Cargábamos algunas bases de datos para mostrarles cómo funciona y el ERE terminaba de colgarse, ¿no? Así que eso igual es capaz que no suceda, pero eso es parte de justamente de ir aprendiendo esto, ¿no? Así que una de las primeras limitaciones del ERE es la memoria, ¿no? En este punto mencionarles que existen soluciones en ERE sin tener que recurrir
a una plataformas como otras, ¿no? A otras plataformas donde podemos alquilar algún servicio en línea, ¿no? Eh, Microsoft Azure, Amazon S2 o Google Cloud Platform eh, son servicios de Internet que tienen sus versiones pagas en unos casos, en otros no, en la mayoría no, que ofrecen justamente el alquiler de servidores, ¿no?, lejanos con mayor capacidad de memoria, ¿no? Con mayor capacidad de memoria. ¿No? Cuando hablamos de memoria es memoria RAM principalmente, ¿no? Más que la memoria del disco duro, ¿no? Es la memoria RAM. Y si no, ¿no? Y si no, digamos, si no queremos, si tenemos tal vez problemas realmente con la computadora que tenemos ahora, pero ahí capaz tenemos un servicio de internet interesante. El ERE tiene esta versión, ¿no? Tiene la opción de trabajar con el ERE Studio desde la nube, ¿no? Con el ERE Studio desde la nube, con el ERE Studio Cloud, ¿no? Que en algún momento creo que les había mencionado y si no lo vuelvo a hacer acá. El ERE Studio Cloud, ¿no?, que está ahí, perdón, a ver, vamos acá. El ERE Studio Cloud es una manera de tener un ERE en línea, en la nube. Entonces no llegaría a saturar a mi equipo, ¿no? Uso otro equipo. Lo importante es igual no saturarlo hacia otro equipo que está en otro lado, ¿no? Y ahí, digamos, esta versión del Air Studio Cloud, si es que nosotros tendríamos una base de datos muy grande y no queremos entrar al Spark, queremos seguir manejándolo todo desde el Air, pero nuestra computadora no va a tener el suficiente de fuerza, capaz que una opción sea contratar los servicios del Air Studio Cloud, ¿no?, que tiene su cuenta gratuita y bueno, tiene otras cuentas también, ¿no? La cuenta gratuita que me permite, ¿no?, cargar 15 proyectos, un espacio de trabajo, 15 proyectos por hora mes. Y bueno, me da 1 GB de RAM por proyecto, ¿no? Me da 1 GB de RAM por proyecto. Capaz que la versión gratuita no sea de las mejores, pero eh, ya podría, digamos, de alguna manera fácilmente trabajar con bases de datos de media giga en el RStudio Cloud, digamos, pensando que la otra media giga puede estar ahí libre para hacer algunos procedimientos, algunos procesamientos, ¿no? Bases de datos de 800, 700, ¿no?, menores a 700 megas, capaz que en el Studio Cloud, en la versión gratuita, funciona sin problemas. Si capaz realmente queremos, bueno, nuestra computadora no es suficiente y además queremos sí o sí hacerlo en el ERE, está la opción de la versión premium del Studio Cloud, ¿no? Y ahí tenemos 8 GB de RAM por proyecto. Es decir que tenemos 8 gigas trabajando para nosotros, exclusivamente para el ERE. Esto significará que fácilmente puedo abrir una base de datos de 6 gigas, ¿no? Menor a 6, 5, 4, para tener 2 gigas ahí que estén tal vez libres para hacer algún procedimiento, pero tengo ese espacio, ¿no? Tengo 8 gigas de RAM exclusivamente para el ERE. Y bueno, ahí además nos marca que tenemos 4 CPUs por proyecto, ¿no? Esto de las CPUs es importante porque cuando uno tiene, por ejemplo, una computadora, ¿no?, de las famosas cores, en el fondo, digamos, una core i3, digamos, ¿no? Tiene 3 cores o 3 núcleos o 3 procesadores en el fondo que pueden hacer tareas diferentes, ¿no? En esta idea de los CPUs, uno podría utilizar la librería Parallel para asignar diferentes tareas a cada CPU, por ejemplo, ¿no?, y mejorar el tiempo de ejecución. Y bueno, están estas otras opciones que, bueno, son más de otro estilo, pero al menos el más alto en la Premium es 8 GB de RAM, ¿no? 8 GB de RAM, ahora sí entiendo que el precio capaz es relativamente alto, pero ahí está la opción también para no profit o versión para personas académicas, ¿no? Está con 75% de descuento para investigaciones académicas, ¿no? Si la universidad pudiera comprar, digamos, para los asistentes de investigación y tener ellos esta cuenta y, digamos, despreocuparse de que su computadora, digamos, se esfuerce mucho y llevarlo más a la nube, mensualmente son $25, ¿no?, para que esto esté funcionando. Así que existe también esta opción, ¿no? Existe también la versión del RStudio Cloud.
Es muy fácil de registrarse, basta con que se logueen con una de sus cuentas, ¿no? Tal vez Google o la de GitHub, la que ustedes consideren ahí. A ver, veremos si es que creo que no está con esta. A ver, denme un momentito, ya, vamos a entrar con esta otra. Y no les va a hacer nada raro porque en el fondo, ¿no? Esta es la estructura del RStudio Cloud, ¿no? He entrado, acabo de crear la cuenta con el Gmail del facultativo. Y bueno, puedo poner un nuevo proyecto, ¿no? Está creando el nuevo proyecto. Bueno, esto siempre tarda la primera vez, ¿no? Ahora es la primera vez de todo, así que va a tardar un poquito más. Les podemos darle un nombre a nuestro proyecto mientras puede ser nuestro proyecto que se llame Big Data. Big Data. Y ya está, ¿no? Tenemos una consola del RStudio, casi última versión, disponible para nosotros, ¿no? Disponible para nosotros. Ya digamos para subir la información, para cargar bases de datos, ¿no? Podemos hacerlo fácilmente, ¿no? Pero tenemos un RStudio trabajando desde la nube, ¿no? Con 10 gigas de RAM, ¿no? Yo aquí tal vez le puedo decir, quiero que me generes 1.000.000 de valores normales y lo plotees, ¿no? Hagas un plot de esto. ¿No? Está pensando y veremos si trabaja normal. Ahí está, ¿no? Habría que medir el tiempo de ejecución. Es 1.000.000 de valores de una distribución normal y el plot debería funcionar en algún momento. A ver, le voy a pedir otra cosa. La media. Y bueno, lo podemos comparar con lo que haríamos en el equipo, ¿no? Ahí depende de lo que hay, ¿no? Estamos con, ya, 1.000.000, ¿no? Bueno, ha respondido rápidamente, ¿no? Porque ahí tengo más RAM de memoria ahora, digamos, tengo por lo menos, si el 64% está ocupada de 8 gigas, ¿no? De 8 gigas multiplicadas por 0.36, yo tengo ahorita 2.88 gigas de RAM para hacer esto, digamos, ¿no? Que es muy rápido. Mientras en este caso le estamos pidiendo un poco más trabajo a la versión gratuita, ¿no? Que tiene 1 giga de RAM, ¿no? Es capaz que por eso igual esté demorando ahí, ¿no? Pero es una opción válida, ¿no? Es una opción válida. Que si uno se anima, digamos, con la versión académica, puede ser interesante, ¿no? Para algún proyecto en específico. Ya. A ver, volveremos a Vamos a los apuntes. Voy a salirme nomás. Bueno, que está ahí corriendo para ver qué pasa. Ya, no sé si hasta acá tienen algún comentario, alguna duda. Ya, entonces lo que les decía es, el R tiene dos problemas. Memoria y velocidad de procesamiento. Memoria y velocidad de procesamiento. Y vamos a tratar de dar soluciones a esos dos problemas. Para la memoria, ¿no? Para que pueda procesar bases de datos un poco más grandes. Y la otra, a la velocidad de procesamiento. Respecto a esta velocidad de procesamiento,
R se considera un lenguaje interpretado y como tal su ejecución de código más lenta viene por definición, ¿no? Es procesos línea por línea, ¿no? Son procesos ahí encadenados o secuenciales, ¿no? Uno no puede paralizar la información. El bajo rendimiento del código R puede deberse al hecho de que el lenguaje no está formalmente definido. Sí, o sea, hay lenguajes que son formalmente definidos como el Java, ¿no? El C, eh, Python, por ejemplo, igual, ¿no? Pero el R, digamos, se construyó, digamos, a sí mismo de una manera y no es un lenguaje formalmente definido, digamos, dentro de las ciencias de la computación. Pero igual, ¿no? Vamos a ver que con la librería Parallel vamos a tratar de mejorar eh, esta limitación de velocidad de procesamiento, ¿no? Ese es un poco el objetivo en esta parte. Ya, entonces, tal vez no nos dé el tiempo para mirar estos ejemplos, pero yo creo que sí podemos. Lo que sí les voy a pedir es que nos vayamos instalando varias librerías de estas. Ya, a ver, ahora les voy pasando las librerías que quisiera que se instalen para tenerlas listas la siguiente clase, ¿no? Unas son estas dos, la F y la FFbase. Se los voy a pasar acá al Telegram. Las librerías que quisiera que se instalen para la siguiente clase. La FF, la FFbase, que son las librerías que nos van a permitir hacer esta idea de partición de los datos. Después tenemos a la Big Memory, que debe estar por acá. A ver, déjenme ver otra. Esta, la Big GLM. La Big GLM, que es otra librería importante. Después, la otra que necesitamos es, bueno, todas estas, ¿no? Se las voy a poner ahí para que la Big Tabulate. No vamos a ver todas, pero es bueno que sepan que existen todas estas opciones. Starts. Y para cuando entremos también esta idea de la parte del Parallel NR, la librería que nos interesa, estamos con la Big Memory, la Big Analytics, que está bien. Aquí está, la librería Parallel y la librería Snow. Quisiera que vayan instalándose todas esas librerías, ¿no? Para las últimas les he dado en realidad solamente los nombres, así que quisiera que vayan instalándose esas librerías en sus equipos para que no vayamos a tener problemas con esta parte. Y también aprovechando que estamos en esta idea de instalación, les voy a pedir que podamos hacer esto. A ver, si están con sus computadoras ahora, pueden hacer esto en el R, ¿no? Ponerle System Llama Versions para los Windows. Y para que el Spark funcione sin muchos problemas, ¿no? Porque estoy casi seguro que vamos a tener problemas también en instalación en algunos casos. Debería estar instalado el Java 8, ¿no? El Java 8. Si hay versiones superiores, igual funciona, pero tiene sus problemas, ¿no? Así que capaz que es mejor el 8. Pero ahí podemos ver de solucionar esos casos en alguna forma, ¿no? Así que pueden ponerle en el R, ¿no? Para saber la versión del Java que tienen. Y si acá les aparece un 8, acá como en este caso 1.8, está bien, digamos, ¿no? Si les aparece menos del 8, hay que actualizar. Si les aparece más del 8, hay que descargar el 8 para tener el 8 también. Entonces, eso pueden ir revisando, ¿no? No sé si lo están haciendo para ver qué tal en esa parte. Porque
una vez que tengan ese caso, una vez que tengan eso, lo que les voy a pedir es que todo este código de acá se instalen esta librería para el capítulo 5. Ya nos vamos a tratar de adelantar un poco al capítulo 5 porque el anterior semestre lo que pasaba es que hemos tardado unas 2 3 clases solo en la instalación del Spark. Así que preferiría que ustedes lo vayan haciendo un poco en su tiempo libre para ver, digamos, que esto corra sin problemas. ¿Ya? Así que lo que les voy a pedir es que puedan instalarse la librería Spark. Bueno, una es estar seguros de la versión del Java. Si no, igual esta debería funcionar sin problemas. Al menos estas líneas, ¿no? De acá se las voy a pasar. Igual está en los apuntes de la materia. Pero quisiera que vayan probando para la clase del lunes y me cuenten cómo les va, ¿no? Instalar el Spark LYR, habilitar la librería. Una vez que habilitan la librería, ver qué versiones disponibles del Spark existen y finalmente instalar el Spark, ¿no? El Spark finalmente es un framework que hay que descargarlo. Una opción puede ser descargarlo y hacerlo funcionar desde acá, digamos, ¿no? Que es el Apache Spark, ¿no? Tiene su propia página, tiene su propio proceso de descarga. Pero a veces si uno lo hace desde el ERE, que está conectado con esa página en el fondo, hace que la configuración sea mucho más fácil, ¿ya? Así que por eso les pido que puedan seguir esos pasos que les acabo de mandar al Telegram, ¿no? Hasta acá, ¿no? Hasta el Spark Install Version. Ahora, ahí estén seguros también de tener una conexión de internet relativamente estable, principalmente para esta última línea, ¿ya? Para el Spark Installed Versions. No, miento, perdón. Deberíamos... Según la versión que les... Con este Spark Versions, les va a salir las versiones que están disponibles en el Spark. A ver, ahorita les voy a poner. Una vez que instalen el Spark, ¿no? Y habiliten la librería Spark LYR, acá les va a aparecer las versiones instaladas. No, yo tengo esas dos versiones instaladas del Spark, la 2.4.3 y la 2.3.3. Podemos decirle, igual podemos preguntarle qué versiones del Spark tiene para que instalemos, ¿no? Y estas son todas las versiones del Spark que tiene para instalar. La 1.6, la 2.0, 2.1, 2.3, 2.4. Este comando en realidad sirve para decirle qué versión del Spark queremos que se instale. Esta también, ¿no? Tal vez con la 2.3 o la 2.4, tal vez la 2.4 igual es estable, ¿no? La 2.3 instalamos el anterior semestre y funcionó sin ningún problema. Normalmente no es tan recomendable la última versión porque todavía no es completamente estable, ¿no? Lo que se recomienda es tener una versión anterior a la última versión, ¿no? En eso del Spark. Es capaz pueden instalarse la versión 2.4. Cuando hagan eso, ¿no? Cuando hagan eso de Spark, cuando hagan el último comando que les acabo de mandar, ¿no? Esto del Spark install, el ERE automáticamente va a empezar a descargar el Spark y el Spark pesa unas 300 megas, un poquito menos, creo, entre 200 y 300, ¿no? Así que va a tardar, va a demorar, ¿no? Según la velocidad de internet que tengan y todo lo demás, ¿no? Entonces va a tardar, una vez que descargue va a empezar a instalar automáticamente, ¿no? Así que este último punto vale la pena que ustedes lo vayan avanzando en su casa, ¿ya? Veremos el día lunes cómo nos va con estas instalaciones de las paqueterías para este capítulo y del Spark pensando en el capítulo 5, ¿no? Así que, por favor, eso si van probando. Y me avisan, si van teniendo problemas, igual me avisan nomás en el Telegram para ver si todo está bien o algo no les corre. Para que todos empecemos con esta parte bien, ¿no? Porque sí son procesos normalmente un poco extraños que no hemos visto, digamos, ¿no? Hay que crear una sesión. A veces, igual si la instalación no está tan bien, no te permite crear una sesión. Así que igual hay que empezar a mirar esto, ¿no? El mismo Spark tiene su propia interfaz web para trabajar, ¿no? Entonces tiene bastantes cosas interesantes, pero no vamos a poder avanzar mucho en esto si no instalamos el Spark, ¿no? Si no instalamos el Spark. Ya, así que no sé si tienen consultas o preguntas hasta este punto. Ya, sí, sobre las notas del
primer parcial. Me falta revisar todavía uno de los parciales. Denme por favor un poquito más de tiempo. Les voy a pasar las notas al Telegram mejor. Y ahí les voy a dar un espacio también para el día viernes en la tarde, ¿no? Ahí les voy a dar un horario para que puedan consultar respecto a alguna consulta respecto a su examen o igual respecto al proyecto, porque en el proyecto formalmente he recibido creo que 2 estudiantes y otros 2 han dado examen, pero no me han dado el proyecto, ¿no? Entonces quiero asegurarme bien de eso. Ya, así que yo creo que máximo mañana les paso las notas del examen en el Telegram. Y el viernes vamos a tener así una hora para consultas respecto a las notas y respecto al proyecto. ¿Ya? Les voy a mandar entonces eso mañana. Yo creo que mañana en la mañana ya les comparto, sino más tarde que ya termine de revisar ese parcial. Entonces, esto se los paso más tarde. ¿Qué versión del Java sería conveniente? El mejor escenario es que tengan instalado el Java 8, ¿no? Porque el requisito para el Spark es el Java 8. Dependiendo, ¿no? Para cuando hagan esto, en el ERE les debería salir algo así, ¿no? Les debería salir algo... A ver, a mí me sale esto, ¿no? Java versión 1.8. Esto es el 8, esto es el Java 8 en realidad, ¿no? Si le sale algo así, está bien, ¿no? Esto lo de acá tal vez puede variar, pero esto está bien. O si le sale uno posterior al 8, igual creo que funciona. A veces sabes tener problemas, pero igual funciona, ¿ya? Así que a ver, vayan viendo eso. La versión 1.2.7. Ya. 1.2.7, 1.2.7. Ya, a ver, lo que podemos tratar de hacer. Está bien, tienen la versión 10. Y en el caso de James son versiones distintas. Ya, lo que podemos hacer es, probaremos con las versiones de Java que tienen actualmente, instalarse el Spark. Si eso fallara, va a salir, cuando se esté instalando el Spark, les va a salir un error con problemas con la versión de Java, ¿no? Y si no les sale, va a estar bien. Y si les sale, hay que nomás descargarse la versión 8. Me avisan eso en el Telegram, porfa, y yo les mando un enlace para que se descarguen la versión 8. ¿Ya? Porque sí, con el caso de Melanie creo que no va a haber problema, porque creo que es la versión 10. Pero en el caso de James y de Lucero, no estoy seguro. No estoy seguro. Tal vez es un tema de la versión por el tema del equipo que tienen, pero probaremos instalar el Spark con lo que les había pasado. Y si les sale ese error, les mando un enlace para instalar el Java 8. Ya. ¿Alguna consulta más? ¿Pregunta? Ya, entonces terminaremos acá y les mando mañana más tardar o más tarde las notas del primer parcial. Nos vemos el día lunes. Chao a todos. Chao, chao.